Agradeceros a todos los que estáis aquí, que estéis arropándonos. Si estáis aquí es porque sois gente muy importante en mi vida, en nuestra vida. Y este momento no lo voy a olvidar nunca, así que os lo agradezco de corazón que estéis todos aquí. Por supuesto, agradecer a Beatriz la presentación que ha hecho, cómo facilitó las cosas, como ella dice, se pusieron los planetas en su lugar, porque es verdad que tiene algo que ver con todos nosotros. Agradecer a Susana que tuviera la valentía también de, como dice, de tirarse al río y de quitarnos. La verdad que ha sido un proceso muy bonito, muy complejo a veces, pero bueno, ha ido muy bien. Y por supuesto a Manuel, que es una persona muy reconocida, como él decía, le conozco de MUA hace bastantes años. Y es muy importante lo que ha escrito sobre nosotros porque con toda la humildad y con todo el valor que ha tenido también de hacerlo sin ningún compromiso, y te lo agradecemos de todo corazón, la verdad. Muchas gracias, queremos agradecer, muchas gracias a todos. Y por supuesto a Ale, a mi amigo Rodri, que está aquí, que nos ha ofrecido su casa para estar todos juntos, a Miguel, a Nuria, a todo el equipo de LE, muchas gracias por ofrecernos este lugar. Y nada, después de todo lo que habéis dicho, pues nos queda hablar de nosotros. Carlos y yo nos conocemos hace unos 20 años, nos conocimos en Málaga y desde el principio tuvimos conexión. Somos esas personas que enseguida conectamos y poco a poco empezamos a meternos cada uno en la vida del otro, a saber qué gustos tenía, qué pensaba sobre el arte, sobre la poesía, y así poco a poco fuimos descubriendo poetas juntos. Empezamos a leer a Pedro Salinas, Carlos Marzal, Ángel González. Poco a poco nos intercambiamos poesías, hablábamos el uno con el otro de esos temas, y así, bueno. Hablaré un poco más tarde sobre mí. Pero claro, efectivamente en esa intimidad que compartíamos tan maravillosa desde el principio, de compartir los quebrantos de la vida, del desamor, con 20 años uno que tiene, salta, como dice Ángel González, como un mono de cama en cama, y luego también tiene unos episodios de desamor bastante potentes. El amigo Pablo en esos días me llegó a mi cuarto, yo tenía ya muchas de mis fotos puestas en la pared, y muy salado él, soy malagueño como podéis ver, no se nota nada. Casi nada, cogió y me dejó un poema que siempre recordamos con muchísimo cariño porque, como hemos dicho antes, creemos que fue el primer Imaginema que nació de esa forma, ¿no? Y que os leo. Sí, muerte sí, porque Dios es muerte, y yo un soldado amargo de tu guerra, y tú una cruz y yo madera, será el otoño el vestigio de tu palabra, de ese mudo sonido que tanto ahonda. Sí, muerte sí, Dios es silencio y yo su tierra, qué cálida calma sentir tus ojos en mi ceguera, sereno y dócil el mundo espera. Así que os podéis imaginar cómo me dejó en ese momento con el corazón temblando las palabras de mi amigo. Pues sí, muerte sí. Así que bueno, ese fue un poco el principio, y como estaba relatando Pablo, pues ante las cosas complejas de la vida, la poesía, lo que nos gustaba a los dos, aunque con el tiempo cada uno hemos ido diferenciando nuestras disciplinas, en la poesía encontramos las respuestas, la capacidad que tiene la poesía para dar respuestas a cosas tan complejas, ¿no? En pocas palabras, hay que ver, por ejemplo, Salinas, la capacidad que tiene, lo grande que es, o lo inmenso que es, con dos palabras decirte, mira, a mí me pasó a mí esto y lo sentí de esta forma. Y así continuamos poco a poco con nuestra amistad y con nuestras tardes después de 20 años de poesía. Total. Hemos viajado juntos, hemos hecho mucho Madrid-Málaga, Málaga-Madrid, y lo que tenemos de estos años es lo que se guarda uno con la amistad de mucho tiempo, ¿no? que es permanecer al lado del otro, ¿no? Por eso le dedico un poema del libro a Bolívar, en la página 75, que se llama Permanencia, y dice así: los años no son segundos que se pierden en el tic-tac de las manecillas, son poderosos sinos que convierten en cercanos los tiempos vividos. Fuimos máscara y olvido, inexpertos y egoístas, y quienes nos tuvieron en su regazo y siguieron nuestra estela y siguen ahí, esos son los imprescindibles, aquellos que permanecen, pues la permanencia es un seguro de vida, para la amistad y para la alegría.
y con esa confianza mutua, pues nos íbamos haciendo mayores, nos hemos hecho mayores. Tengo que agradecer también a Manuel que diga joven poeta, porque la verdad que con casi 40 es un halago, ¿no? Es un halago. Muchas gracias. Y hubo un momento que nos planteamos, ¿por qué no con las redes, con internet, con el formato? Una observación. Poeta más joven que Pedro Salinas es difícil encontrar, leyéndolo ahora, y fíjate ya el tiempo que lleva muerto. Sí. Eso es cierto. Y en un momento que decidimos, pues cada uno su disciplina, él hacía fotografías y yo escribía, pues decidimos juntarnos y crear un blog, ¿no? Juntos. Y para eso lo primero fue elegir el nombre. Fue una tarde así de tormenta, de brainstorming, haciendo cábalas con los nombres y tal, y surgió Imaginema gracias a Sandra, amiga y compañera de Carlos, que dio con la palabra, y a partir de ese momento pues empezamos a escribir hace ya unos 4 años o 5, a ponernos en común y un proceso creativo sin ninguna presión, con libertad absoluta, incluso en el tiempo. No sé, Carlos me mandaba una foto, yo hacía el poema que me evocaba esa foto, o viceversa. Yo le mandaba un poema y Carlos elegía una foto o hacía una foto que le cuajara con ese poema. Y así, pues justo en primavera, verano, empezamos Beatriz me seguía animando a que intentar hablar con Susana, José Luis Esparcia, que no sé si ha venido al final, que es poeta también de a deshoras, hizo intermediario también y me animó a hablar, y al final pues este es el resultado, ¿no? Estamos súper contentos y la verdad que muy ilusionados. Pese a los años, digo que estamos como niños con zapatos nuevos, con libro nuevo, súper contentos. Dije jóvenes, no niños. No lo pasemos. Así que nada, cuenta si quieres un poco tú, ¿no? Ahora un poco de fotografía, de cómo ha sido tu proceso, y al final acabo yo con poesía, le dan unos amigos y al final pues brindaremos por el libro. Muchas gracias, esto es muy emocionante, por supuesto. Yo quería ser un poquito más escueto, también porque hablar de lo mismo, como se suele decir, es bastante aburrido. Así que espero contar algo interesante, pero no puedo continuar sin agradecer, igual que todos los que estamos aquí, a Beatriz, a Susana, a Pablo, por supuesto, y a Manuel, que esto ha sido un viaje ha sido maravilloso. El primer viaje con Pablo, pues, lógicamente, es como un hermano, somos como hermanos, nos tratamos como tales. Susana, que nos animó mucho desde el principio, se interesó por la obra. Beatriz siempre ha estado ahí detrás de Pablo, sobre todo empujando. Y luego Manuel, que, bueno, como ha dicho Pablo, un gran escritor reconocido, y que yo conocía sus letras a la distancia, y de repente encontrarlo en el prólogo y escuchar, ahora mismo verbalizar lo que para él significa nuestra obra, pues realmente emocionante. O sea que muchísimas gracias de verdad a Ley también y a todos vosotros, porque hay menos malagueños que madrileños, lógicamente, pero hay muchísima gente importante aquí, mucha gente que se ha pasado y que realmente está mostrando su cariño, y muchas gracias, no tenemos palabras. Pues bueno, ya ha contado Pablo cómo se ha dado Imaginema. La verdad es que, como podéis comprender, y casi que lo que nos gusta a nosotros, o casi cualquiera, es que un libro o una obra sea íntima, personal, y que te lleves un trocito de su vida. Él ha contado cómo creamos, y si os fijáis, es un resumen de nuestros 20 últimos años de amistad, casi cuando uno empieza a ser maduro. Empieza él a escribir y yo empiezo a hacer fotografía de la misma forma. Los dos empezamos desde bien pequeños interesándonos por la disciplina artística. Con el tiempo cada uno encuentra su forma o su diálogo con el mundo. En el caso de Pablo fue la poesía, el mío fue la fotografía. Pero bueno, la verdad es que hay un resumen de nuestra vida, de amor, desamor, dolor, la vida, la muerte, todas las preguntas resueltas, cómo las compartíamos, cómo él las escribía, cómo yo iba fotografiando, etcétera, etcétera.
Y bueno, ahí vamos intercambiando nuestras referencias, siempre coincidíamos en los gustos, desde cantautores hasta escritores como ha hablado Pablo, Pessoa también está entre ellos, Carlos Mazán, Ángel González del 50, y bueno, la generación del 27, bueno, siempre estábamos leyendo para ver qué pasaba, ¿no? Y qué podíamos resolver. Cantautores, Silvio Rodríguez, por supuesto, que es un poemario en sí mismo, y que casi que también es como las formas que hablábamos antes que puede adoptar una obra poética puede ser cantada, en el caso de Silvio, aquí nosotros pretendemos que sea libro y fotografía, etcétera, etcétera. Entonces todas esas influencias son las que se recogen en este libro, todo ese resumen vital el que se recoge. Y ya os digo, desde pequeño en casa yo tenía bastante también literatura gracias a mi familia. Casi el primer libro que me llegó fue Confieso que he vivido, que era la biografía de Pablo Neruda, en la que te das cuenta cómo puedes vivir la vida de otra forma, salirte un poco de los cánones establecidos, buscar tus sueños, etcétera, etcétera. Luego las cámaras en casa, las antiguas Berlisa, las Polaroid y el alucine de poder tener una imagen fija, de que una imagen no es solo una imagen, sino que puede estar repleta de emociones, que tú le puedes dar esas emociones, rescatar la belleza y trasladarla al público, ¿no? No como un acto egocéntrico de mirar lo que hago, sino como mirar qué belleza puede existir desde una roca, un paisaje o en el cuerpo masculino o femenino, que en este caso es lo que al final yo me he dedicado. Mi tipo de fotografía creativa, pero también está muy, lógicamente, enfocada al erotismo, a la sensualidad o a la fotografía femenina. Casi que a los 18 años me decidí por esto porque el primer autor que me dejó bastante dislocado fue Edward Weston, que algunos lo conoceréis, se dedicaba, bastante antiguo, un clásico, se dedicaba a hacer fotografía femenina de una forma nueva, diferente, y cuando yo vi esa forma, esas líneas, esa simetría, decidí que la fotografía, separándome de la escritura, sería mi medio poético para transmitir mis sentimientos al resto, pues para dialogar con el resto y mostrar mis sentimientos, ¿no? Y así poco a poco continué hasta que, bueno, hoy en día mi formación autodidacta es digital y, como digo, fotografía creativa, y lo que intento poner en el libro es el contrapunto, como hemos hablado con Pablo, el contrapunto poético de mi obra en la parte más poética o más clásica, más romántica. Me gustan las formas y las fotografías de principios del siglo pasado y ese tipo de autores que se centran mucho en las figuras, en las poses, en ciertos encuadres que son los que podéis encontrar en el libro, ¿no? Así que bueno, sin más, para no aburrir más, precisamente, me encantaría que disfrutarais con la obra. La verdad es que hemos puesto mucho de nosotros mismos, hay 20 años vitales de cada uno, nosotros lo hacemos 40, el libro es mayor de edad, muy maduro. Así que bueno, hay bastante historia nuestra que podéis ver reflejada y casi que podéis localizar en los dos diferentes cuadernos que componen el poemario. Así que bueno, muchas gracias, os voy a dejar con Pablo y por supuesto os voy a dejar con las letras de Pablo, y me gustaría leer otro de esos poemas que nos intercambiábamos cuando nos reuníamos en su casa o en la mía. Él veía alguna fotografía y me dejaba un poema al lado, y aquí va el segundo poema que me dejó en una de mis fotografías. El poema en concreto es El acantilado de tu piel, que dice así: como un huracán de ceniza, así es la distancia, un cúmulo de voces imperfectas, una galería ansiosa, desnuda y temblorosa, un gesto aniquilado, unión pura brotando del ombligo del cielo, solo acantilados, hermosa tentación tus poros hendidos, sumergidos en el suelo de la mezcla, hirvientes de mis pupilas en tus muslos y viceversa, solo destino, solo acantilado, naufragar entre tus piernas. Sin más, os dejo con las palabras de Pablo. Bueno, voy a ser ya muy breve. Simplemente quería contaros, ya que estamos aquí en un momento en el que presentamos un libro de poesía, contaros que la poesía evidentemente es algo muy íntimo. Muy poca gente sabía que yo escribía poesía. Y bueno, es un acto, no sé si de valentía, pero sí de emoción mostraros una parte de mi biografía y de mi forma de ser, ¿no? Para mí ha sido la poesía como un diario de bitácora, donde me he contado el mundo, donde he intentado entender lo que me pasaba y lo que me sucedía. Ha sido un diálogo, y la poesía llegó a mí pues con 15 y 16 años, gracias a mi madre, que tenía un libro de Walt Whitman en su mueble, Canto a mí mismo, y luego Hojas de hierba, dos libros absolutamente emocionantes por la belleza y por la luz que desprenden. Luego mi madre solía ir a la feria del libro siempre, y una vez que no pude ir porque estaba malo, me trajo un libro de Fernando Pessoa, 90 poemas últimos, que me hizo descubrir el otro lado de la poesía, ¿no?
pues, la melancolía, cierta tristeza, un lugar, gracias a mamá por tantas cosas, por descubrirme la poesía también. Y otro libro que me marcó mucho fue Las flores del mal de Baudelaire, porque es un libro, como dice bien el título, que te asoma la belleza de lo que no parece que sea bello, pero que tiene su belleza. Y bueno, poco a poco empecé a escribir poesía con esa edad en mis cuadernos y tal. Ahora está aquí, por fin. La verdad que ha sido un momento muy importante, sobre todo está en la segunda parte, que se llama La luna llena, con el sentido de las llenas. Como sabéis, es un animal carnívoro y tal, y hago referencia por eso a la luna, a la noche y a una época en la que el amor pues, era ciertamente carnívoro. Y quiero leeros una poesía, que está en la página 105, que está dedicada a Sonia, a mi mujer, que se llama Por tus alas. Mi amor, dice así: mi amor, mi vida, mi gozo. Y hago una cita de Luis García Montero: si el amor, como todo, es cuestión de palabras, acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma. Las nubes se pasean por tus ojos como polvo de diamantes al estío, y me sonrojo murmurándote al oído: vientre, ser, alborozo. Porque vuelo con las alas de tus párpados, luminoso nacimiento de tu gesto. Prima dulce que yo creo sobre mis labios atrapados, pausarme en tu regazo, con los sentidos culminados por la rosa de tus ingles. En este eterno deleite moriré encendido siempre con las ascuas de tus ojos. Y ya sí que acabar en breve, simplemente hablar de la primera parte del libro, que es Rocíos de Otoño, que es la última en el tiempo, y que es un poemario mucho más reflexivo, en el que medito sobre el paso del tiempo y cómo deja huella. Y lo llamo así porque el otoño es un momento de recogimiento, ¿no? de la naturaleza cambia, y yo creo que eso también cambia en el alma de las personas, ¿no? Es un momento en el que cambia la naturaleza y cambiamos por dentro, ¿no? La soledad es muy importante para este tipo de cosas, para el recogimiento, para analizarse uno mismo, para bajar a los puntos oscuros que todos tenemos, y yo creo que eso es un acto que todos tenemos que hacer, descubrir lo que no está bien en nosotros. De eso habla también esta parte de Rocíos de Otoño. Y la verdad que tengo la certeza, como dice aquí en mi biografía, que la gente siempre tiene una segunda oportunidad y que siempre estamos a tiempo de mejorarnos, ¿no? La poesía me ha servido para contar el mundo y para ver desde otra perspectiva la alegría, la tristeza, las dudas, y para mejorarme como persona, creo. Así que voy a leer el último poema y ya damos paso a unos amigos, Joaquín, Val, Asier y mi madre, que también va a leer un poema. Y si alguien quiere leer algún poema, por supuesto está invitado, que lo diga y que lo lea. Un segundo. Y es que no quiero que Sonia siga emocionada, pero voy a leer página 71, un poema que dedicaba a mis hijos, que no están aquí, porque ya hubiera sido demasiado emocionante, pero bueno, en las siguientes van a estar. Entonces lo dedicó a buena Alicia, a mis vidas. Se llama Alumbramiento y Espera. Y hablo sobre esos momentos previos a tener un hijo, ¿no? Que son absolutamente increíbles. Luna llena de impaciencia, luz abarrotada de esperanza. Qué momento tan mágico que hace detener el mundo para que solo importe el alumbramiento. Ya se le siente como presentimiento en cascada de vida eterna. Merece la pena vivir así, con el corazón a punto del desboque, con incertidumbre del tiempo en el origen de todo. Qué misterio la vida. Cuando hay espera no importan las brújulas. El amanecer es seguro y también el encuentro. Corazón palpitante y en el estómago. Desbocados, la impaciencia y el sueño. Y los recuerdos, como jirones del alma, a combatir en la memoria como lanzas fugaces. Qué incertidumbre la vida.